Imagina esto, es el final de un día agotador. Has estado en reuniones interminables, has escuchado problemas, has tomado decisiones difíciles. Lo único que quieres es sentarte en un lugar tranquilo, comer algo caliente y relajarte antes de seguir con tu rutina. Llegas a un café modesto, uno de esos lugares que huelen a tortillas recién hechas y café recién colado. Pero, justo cuando estás a punto de pedir tu comida, alguien se acerca y te dice, lo siento, no podemos atenderte. ¿Qué harías? ¿Te enojarías? ¿Te irías sin más? ¿O harías algo que nadie espera? Esto le pasó a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en un pequeño café en el corazón de un pueblo salvadoreño. Después de un día largo y agotador, solo buscaba un momento de paz, un plato de comida casera y un café fuerte. Pero lo que encontró fue un rechazo inesperado. No por falta de mesas, no porque el lugar estuviera a punto de cerrar, sino porque, simplemente, no querían atenderlo. La tensión en el aire era palpable. Los clientes lo miraban de reojo, el murmullo de las conversaciones se detuvo y, por un momento, el tiempo pareció congelarse. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. En lugar de enfadarse, de usar su autoridad o de marcharse indignado, Bukele hizo algo que nadie esperaba. Algo que no solo cambió el ambiente en ese café, sino que nos dejó una lección poderosa sobre cómo manejar situaciones incómodas y, curiosamente, cómo aumentar nuestra productividad en la vida diaria. ¿Por qué le negaron el servicio? ¿Qué hizo Bukele para transformar esa situación tensa en un momento de conexión? Y, lo más importante, ¿qué podemos aprender de esto para ser más efectivos en nuestro día a día, para resolver conflictos con calma y para convertir los obstáculos en oportunidades? Quédate con nosotros, porque esta historia no es solo sobre un presidente y un café. Es sobre cómo una simple actitud, una decisión consciente de escuchar y entender, puede cambiar por completo el curso de las cosas. Esto es lo que sucedió, y esto es lo que tú puedes aplicar en tu vida desde hoy. El Café San Miguel era uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo. Un letrero de neón parpadeante anunciaba su nombre, y el aroma de pupusas recién hechas y café de olla se mezclaba en el aire cada vez que alguien abría la puerta. Era el tipo de lugar donde los mismos clientes ocupaban las mismas mesas todas las noches, donde las paredes estaban adornadas con fotos descoloridas de décadas de comensales y empleados. Un sitio humilde, pero lleno de vida y de historias. Nayib Bukele llegó allí después de un día agotador. Había estado en reuniones interminables, escuchando problemas, tomando decisiones que afectarían a miles de personas. Lo único que quería era un momento de tranquilidad, un plato de comida caliente y un café que le devolviera un poco de energía. Pero desde el momento en que entró, supo que algo no estaba bien. La joven detrás del mostrador lo reconoció al instante. Su sonrisa se desvaneció, y en su lugar apareció una expresión de duda, casi de incomodidad. Algunos clientes giraron la cabeza hacia él, otros susurraron entre sí. Un hombre dejó su tenedor a medio camino, como si hubiera olvidado cómo seguir comiendo. Una mujer, con una camisa de cuadros, dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe más fuerte de lo necesario. Sus ojos se entrecerraron apenas antes de desviar la mirada. El ambiente se volvió tenso, incómodo. Bukele no era ajeno a este tipo de situaciones. Sabía cuando no era bienvenido. La joven se acercó con cautela. Buenas noches, dijo, con una voz que delataba sus nervios. ¿Va a comer aquí o para llevar? Bukele sonrió levemente, cansado pero amable. Voy a comer aquí, si no es un problema, respondió. Hubo un silencio incómodo, demasiado largo para una pregunta tan simple. La joven miró hacia la cocina, como buscando instrucciones, y luego desapareció detrás de una puerta batiente. Los segundos se alargaron. Desde la cocina, se escuchaban voces apagadas, discusiones que no llegaban a ser claras. Bukele se quedó de pie, observando a su alrededor. Algunos clientes murmuraban, otros evitaban su mirada. Algo no estaba bien, y él lo sabía.
Pero en lugar de enfadarse o irse, decidió esperar. No iba a armar un escándalo, no iba a hacer suposiciones. Tal vez había una explicación, tal vez era solo un malentendido. Cuando la joven regresó, su expresión había cambiado. Ya no parecía indecisa, sino resuelta. Lo siento, señor, dijo con firmeza. No podemos atenderle esta noche. Las palabras cayeron como un mazazo en el silencio del restaurante. No era una cuestión de falta de mesas o de personal. Era algo más personal, más profundo. Bukele lo entendió al instante. Por un momento, no dijo nada. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como una declaración que no necesitaba explicación. El restaurante se quedó en silencio, roto solo por el chisporroteo de la plancha en la cocina y el sonido de un tenedor raspando un plato. Todos lo observaban, esperando su reacción. ¿Se iría? ¿Se enfadaría? ¿Usaría su autoridad para exigir una explicación? Pero Bukele no hizo nada de eso. En lugar de eso, hizo una pregunta simple pero poderosa: disculpe, ¿he hecho algo malo? La joven no vaciló esta vez. Es solo que preferimos no atenderle esta noche, dijo. No es una política del restaurante, no es porque estemos por cerrar. Es simplemente eso. Bukele asintió lentamente, dejando que las palabras se asentaran. Sabía que no se trataba solo de él. Se trataba de lo que representaba, de las expectativas y desconfianzas que la gente tenía hacia los políticos. Pero en lugar de defenderse o justificarse, decidió hacer algo que nadie esperaba: escuchar. De acuerdo, dijo con calma. Pero antes de irme, ¿puedo hablar con el dueño del lugar? La joven dudó, pero finalmente asintió y desapareció de nuevo. Esta vez, regresó con Don, el dueño del café, un hombre robusto de unos 50 años, con un delantal manchado de grasa y una expresión seria. Don lo miró de arriba abajo antes de hablar. Me dijeron que tienes una pregunta, dijo, con un tono que no era ni amable ni cortés. Era un desafío. Bukele lo sostuvo con la mirada, sereno pero firme. Sí, respondió. Quiero saber por qué no me van a servir. Don exhaló fuerte, como si hubiera esperado la pregunta pero no tuviera ganas de responder. Mira, dijo finalmente, esto no es personal. Aquí la gente tiene opiniones sobre ti, sobre lo que representas. Yo tengo un negocio que manejar, y no quiero problemas. Bukele asintió de nuevo, sin perder la calma. Entiendo, dijo. Pero dime algo, si yo fuera solo un hombre común, entrando por esa puerta, ¿estaríamos teniendo esta conversación? Don dudó. No era una pregunta fácil de responder. Desde el fondo del restaurante, un joven cliente soltó una risa sarcástica. Esto no se trata de la televisión, hombre, dijo. Se trata de que la gente sabe quién eres realmente. Bukele se giró hacia él. ¿Y quién soy yo, según tú? El joven se inclinó hacia adelante, disfrutando del momento. Eres el tipo que dice que entiende a la gente común, pero al final juegas a la política como todos los demás. En lugar de enfadarse, Bukele asintió lentamente. Está bien, dijo. Entonces, dime, ¿qué crees que debería haber hecho diferente? El joven parpadeó, sorprendido por la pregunta. No era la reacción que esperaba. ¿Quieres que me vaya?, continuó Bukele. Está bien. Pero tienes la palabra. Dilo. Lo que sea que necesites decir. El restaurante quedó en silencio. Incluso la cocina se detuvo. Todos observaban, expectantes. Don, el dueño, suspiró y finalmente habló. Y mira, dijo, aquí la gente tiene memoria. Recuerdan cada promesa que les han hecho, cada vez que alguien les dijo que haría algo por ellos y luego se fue sin cumplir. No es personal, pero tampoco es fácil olvidar. Bukele escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Don terminó, asintió de nuevo. Entiendo, dijo.
no los culpo por eso. Pero quiero que sepas algo, yo también crecí viendo cómo la gente era dejada atrás. Yo también sentí esa frustración. Y sí, estudié, hice cosas que nadie esperaba que hiciera. Pero eso no significa que haya olvidado. El ambiente en el café comenzó a cambiar. La tensión no desapareció por completo, pero se suavizó. Don, el dueño, miró hacia la cocina y luego de nuevo a Bukele. Muy bien, dijo finalmente. Si te quedas aquí y terminas esta conversación, tal vez le pida a la mesera que te traiga un menú. Bukele sonrió, un brillo divertido en los ojos. Y me parece un trato justo, dijo. Y así, lo que comenzó como un rechazo, se convirtió en una conversación. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Y a veces, eso es suficiente. El momento más tenso de la noche llegó cuando Bukele, en lugar de marcharse o exigir una explicación, hizo algo que nadie esperaba. Con calma, sacó una silla y se sentó en una de las mesas vacías. Entonces, hablemos, dijo, apoyando las manos sobre la mesa como si tuviera todo el tiempo del mundo. El aire en el café cambió de inmediato. La tensión, que antes era densa y opresiva, ahora se sentía cargada de curiosidad, de expectativa. Don, el dueño del café, lo miró fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Hablar, repitió, como si la palabra no tuviera sentido en ese contexto. Bukele se encogió de hombros. No me quieres aquí, lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué. Así que hablemos de eso. Desde el fondo del restaurante, el joven que había sido el más crítico soltó una risa incómoda. Este tipo tiene agallas, murmuró, pero ya no sonaba tan seguro de sí mismo. Bukele lo ignoró, manteniendo su atención en Don. Dime, continuó, ¿qué piensa esta comunidad sobre mí? ¿Qué es lo que les hace sentir que no merezco sentarme aquí y comer como cualquier otra persona? Don dudó. Miró hacia la cocina, donde los cocineros observaban la escena desde la penumbra, y luego de nuevo a Bukele. Y mira, dijo finalmente, aquí la gente no confía en los políticos. Han escuchado demasiadas promesas, han visto demasiadas mentiras. Y algunas de las cosas que has dicho, algunas de las cosas que defiendes, simplemente no caen bien. Bukele asintió lentamente, sin perder la calma. Entiendo, dijo. Pero dime algo, ¿tú me conoces? ¿Has hablado conmigo, has escuchado lo que tengo que decir, o solo estás repitiendo lo que otros dicen? Don no respondió de inmediato. Sus dedos tamborilearon sobre el respaldo de la silla, y por primera vez, Bukele notó algo en su expresión, no era hostilidad, sino duda. Como si tal vez Don no estuviera tan seguro de su propia decisión. El joven del fondo intervino de nuevo, pero esta vez su tono ya no era tan desafiante. No se trata de conocerte, dijo. Se trata de lo que representas. Eres uno más en el juego de la política, y la gente aquí está cansada de eso. Bukele se giró hacia él. ¿Y qué crees que debería hacer diferente?, preguntó, con genuina curiosidad. El joven parpadeó, sorprendido por la pregunta. No era la reacción que esperaba. En ese momento, el anciano de la chaqueta azul, que había estado callado todo el tiempo, habló desde la barra. Trabajé 35 años en una fábrica, dijo, con una voz ronca pero firme. Vi a mis vecinos perder sus empleos, vi a familias enteras empacar y largarse porque aquí ya no quedaba nada para ellos. Y vi a los políticos venir, darnos la mano, decirnos que entendían, y luego subirse a sus autos y regresar al lugar de donde vinieron. Bukele lo miró directamente a los ojos. ¿Crees que yo soy uno de esos políticos?, preguntó. El anciano lo estudió durante un largo momento antes de responder. No lo sé, dijo finalmente. Pero te diré algo, eres el único que se quedó a escuchar. Esas palabras cayeron como una piedra en el silencio del restaurante. La mesera detrás del mostrador se movió incómoda, los cocineros en la cocina se miraron entre sí,
y hasta el joven del fondo bajó la mirada. Bukele no dijo nada durante un momento, dejando que las palabras del anciano resonaran en el aire. Luego, volvió a mirar a Don. Así que dime, dijo con calma, ¿qué vamos a hacer? Don exhaló profundamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Miró hacia la cocina, donde los cocineros esperaban su señal, y luego de nuevo a Bukele. Finalmente, se enderezó y llamó a la mesera. Mary, dijo, tráele un menú. El murmullo de sorpresa que recorrió el restaurante fue casi audible. Bukele no sonrió de inmediato, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. Gracias, dijo simplemente, tomando el menú que Mary le entregó con manos temblorosas. Don lo miró, mitad divertido, mitad incrédulo. Todavía no sé si me caes bien, dijo, y Bukele soltó una risa breve. Está bien, respondió. No necesito que todos me quieran. Y así, lo que había comenzado como un rechazo, se transformó en algo que nadie en ese café olvidaría. La tensión no desapareció por completo, pero se había disipado lo suficiente. Lo suficiente para que los tenedores volvieran a chocar contra los platos, para que el murmullo de las conversaciones empezara a reconstruirse poco a poco. Bukele se acomodó en su asiento, con el menú en la mano, pero no lo estaba leyendo. Estaba observando a Don, al anciano en la barra, al joven del fondo que ya no sonreía con burla. Y por primera vez en toda la noche, el ambiente no se sentía dividido. Se sentía como una oportunidad, como un comienzo. El ambiente en el Café San Miguel había cambiado por completo. Lo que comenzó como una noche tensa y cargada de desconfianza, ahora se sentía diferente. Los clientes, que antes evitaban la mirada de Bukele, ahora lo observaban con curiosidad, como si estuvieran reevaluando sus propias opiniones. Don, el dueño del lugar, había dado un paso atrás, pero su expresión ya no era de resistencia, sino de una cautelosa apertura. Bukele no se apresuró. Tomó su tiempo para revisar el menú, como si fuera cualquier otro cliente. Pero en realidad, estaba observando a su alrededor, absorbiendo cada detalle. El anciano de la chaqueta azul había vuelto a su plato, pero ahora comía más despacio, como si estuviera reflexionando sobre algo. El joven del fondo, que antes había sido el más crítico, ya no sonreía con burla. En su lugar, parecía pensativo, como si las palabras de Bukele hubieran tocado una fibra sensible. Mary, la mesera, se acercó con una taza de café humeante. Aquí tiene, dijo, colocándola frente a Bukele con una leve sonrisa. Él tomó un sorbo y arqueó una ceja. Está fuerte, comentó, y Mary no pudo evitar esbozar una sonrisa más amplia. Siempre lo hacemos fuerte aquí, respondió, antes de regresar al mostrador. Desde la cocina, Don seguía observando a Bukele, como si aún no supiera qué pensar de él. Finalmente, sacudió la cabeza y volvió a la parrilla. Muy bien, muchachos, dijo a los cocineros. Enciendan la parrilla. El sonido de los utensilios y los platos volvió a llenar el aire, pero esta vez no había tensión. Era el sonido de la normalidad, de la vida continuando. Bukele no dijo mucho más. No necesitaba hacerlo. Había logrado lo que se propuso, transformar un momento de conflicto en una oportunidad para conectar. No había resuelto todos los problemas, no había cambiado todas las mentes, pero había abierto una puerta. Y a veces, eso es suficiente. Cuando terminó su café y se levantó para irse, el anciano de la chaqueta azul lo miró directamente a los ojos. Buena suerte, dijo simplemente, y Bukele asintió con una sonrisa. Gracias, respondió. La voy a necesitar. Al salir del café, la noche afuera era fresca y tranquila. Bukele se detuvo por un momento, respirando profundamente antes de subir a su camioneta. Sabía que este no sería el último desafío que enfrentaría, pero también sabía que había aprendido algo importante esa noche, que a veces, la mejor manera de avanzar no es imponiéndose, sino escuchando.
Y que, incluso en los lugares más inesperados, siempre hay una oportunidad para tender un puente. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, recuerda esta historia. No se trata de ganar la discusión, sino de entender al otro. No se trata de imponer tu punto de vista, sino de abrir un diálogo. Porque al final del día, la verdadera productividad no se mide en cuanto logras, sino en cuanto conectas con los demás. Y eso, es algo que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria. Si te gustó esta historia y crees que puede inspirar a otros, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Bukele? ¿Crees que la escucha activa puede cambiar las cosas? Déjanos saber tu punto de vista y sigamos construyendo juntos un espacio de reflexión y aprendizaje. Nos vemos en el próximo video.